Hoy, en una conferencia histórica, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirigió a la nación con un mensaje poderoso y claro sobre el futuro energético del país. En un momento de gran expectativa, se abordó uno de los temas más candentes, la productividad de la controvertida refinería Dos Bocas, un proyecto emblemático del expresidente AMLO. La refinería Dos Bocas, ubicada en el corazón de Tabasco, no es solo una obra de infraestructura, es un símbolo de la soberanía energética de México. En tiempos en que el mundo se enfrenta a crisis de combustibles y dependencia, este proyecto se presenta como una luz de esperanza para la nación. Pero, ¿realmente está cumpliendo con su misión? Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum no esquivó la pregunta. Con determinación, abordó la inquietud sobre la producción de la refinería, un tema que ha generado controversia y debate en todos los rincones del país. Anunció que se comunicará directamente con el director de Pemex para que asista a la próxima reunión y ofrezca una explicación detallada sobre los avances y los retos del proyecto. Con la visión de transformar a México en una potencia energética, la presidenta aseguró que, bajo su liderazgo, el rumbo de la refinería Dos Bocas seguirá fortaleciéndose. La refinería Dos Bocas está destinada a ser no solo un proyecto, sino un legado. El futuro energético de México está en marcha. Muy buenos días, presidenta, le iba a decir doctora. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Pues yo quería preguntarle, a últimas fechas se han dado grandes precipitaciones, intensas precipitaciones pluviales en los últimos meses, lo que ha permitido el llenado también de presas. En torno a esto, ¿cómo va también la recuperación del sistema Cutzamala? Está al 60%, aumentó el sistema Cutzamala, es el sistema que viene de presas de Michoacán, Estado de México, para suministrar agua a todo el Valle de México, Estado de México y Ciudad de México. Con las sequías de los años anteriores había disminuido mucho el agua en las presas y pasó de el año pasado, bueno, al principios de este año, había en época de lluvias un suministro de alrededor de 10 metros cúbicos por segundo. Eso disminuyó a 6 metros cúbicos por segundo. En este momento ya se recuperó a 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, hay más agua, está al 60%, pero aún no se logra los niveles más altos que en otros años ha tenido. Ok, pero esta recuperación ya también ha ayudado hacia los… a mejorar el abastecimiento de agua de la zona metropolitana. De toda la zona. 2 metros cúbicos por segundo, pues es bastante. Muchísimas gracias. Y en otro tema, también preguntarle cuál es el informe que tiene al día de hoy en torno a la producción de la refinería Dos Bocas, doctora. Vamos a traer al director de Pemex, si quieren, para que pueda explicar este y otros temas, junto con la secretaria de Energía. Está funcionando la refinería Dos Bocas. El último reporte que tengo es que está más o menos al 80%, pero si quieren que venga, todavía faltan algunos detalles, pero que venga el director de Pemex para que se los pueda explicar. Pero está ya en vías de que opere al 100%. Todos aquellos que decían que no iba a operar están muy equivocados. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ver por acá, ahora sí. Vamos enfrente porque aquí, con prioridad, quien no ha preguntado en estas conferencias. Gracias, doctora. Buenos días. Soy Eduardo Ortega del periódico El Financiero. En primer lugar, quisiera preguntarle sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Ayer en el Senado, en el proceso legislativo, la oposición empezó a señalar que se metió una reserva en donde el Ejecutivo, el Legislativo van a tener veto de… No, se quitó. Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con… había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Ok, muchas gracias.
En otro tema le quiero preguntar sobre el presupuesto. Usted ayer mencionaba que se va a bajar el déficit. Entonces yo quiero preguntarle de manera puntual si el déficit va a bajar de 6% al 3.5% como usted había ya dicho, o si va a bajar del 6% a solo el 5%, que es como ha trascendido que quizás va a suceder. Sí. Primero, no, va a cerrar un poco menos que 6%, algunos puntos. Esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo pues es llegar al 3.5, pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y, como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir. Tanto los que ya están con su aumento, por ejemplo, hay cerca de 400,000 adultos mayores que ya cumplieron 65 y que se les tiene que dar su apoyo, su pensión, los nuevos programas sociales y la obra pública. La obra pública, como ya se demostró con el presidente López Obrador, con la Cuarta Transformación, con este nuevo modelo de desarrollo del país, cuando hay obra pública se potencia la obra privada, la inversión privada, y además se generan empleos, que es muy importante. Entonces, cerrar a cero inversión pública, pues no sería correcto. Entonces, no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5 y si no rondaría sobre ese porcentaje. ¿Usted descarta una crisis fiscal, como se menciona? ¿Perdón? ¿Usted descartaría una crisis fiscal? No, cero, nada. Hay recursos en la tesorería y no hay problema. Tuvimos una reunión el lunes y está cerrando bien el gobierno. Finalmente, doctora, usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia científica. Entonces yo le quiero preguntar en ese sentido si usted tiene previsto incrementar la inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. Sobre todo se maneja que la meta debería de ser del 1%. Entonces, ¿en cuánto se incrementaría la inversión en este rubro? Y, bueno, fundamentalmente. Se va a ir incrementando poco a poco. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos? Y como en alguna época de mi vida me dediqué a la ciencia, el objetivo es que los distintos grupos de investigación científica, tecnológica y también de las humanidades y de las ciencias sociales puedan coordinarse para que todo ese conocimiento pueda generar desarrollo en ciertas áreas. Por ejemplo, lo que planteé en el Zócalo, el desarrollo de un vehículo compacto eléctrico, diseñado por mexicanos, producido por mexicanos, ensamblado por mexicanos. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Pues juntar a las mentes científicas, tecnológicas, que hay muchas en el país, en la UNAM, en las universidades de los estados, en el Tecnológico Nacional de México, que es una gran institución, en el Instituto Politécnico Nacional, juntarlos para que haya este desarrollo. Planteamos también desarrollo en patentes médicas, por ejemplo. México tiene investigadores en investigación biomédica pues de primer nivel. Entonces a veces no es necesariamente que le des más recursos y que siga este esquema de trabajo aislado, sino que juntemos. Esa es la labor fundamental de la Secretaría
entre otras, de ciencia y tecnología. Entonces, eso nos va a permitir avanzar en muchos temas que existen, se quedan publicados en un artículo, pero no se convierten en avances en el desarrollo nacional. Y nadie le pide nada a los mexicanos y mexicanas. Los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México es el pueblo, si no el más, de los más trabajadores del mundo. Y los investigadores nacionales, los ingenieros, ingenieras, bueno, ingeniería estructural, que aquí Jesús es experto, su padre un hombre reconocido internacionalmente como ingeniero estructural del Instituto de Ingeniería, es reconocidos los ingenieros estructuralistas, se dice, ¿verdad?, en todo el mundo. Son la mejor carrera reconocida internacionalmente de ingeniería en estructuras o posgrado, está en nuestro país. Entonces, lo que queremos es que toda esa maravilla que es realmente nuestra gente, pues se junte para poder producir. No solo es un asunto de recursos, es un asunto de cómo nos organizamos para que todo ese conocimiento y ese desarrollo que viene de tiempos ancestrales, aunque a algunos no les guste reconocerlo, la numeración maya es única. El 0 es lo que te permite poner 10 o 20. La maya era de 12 en 12. Es una innovación que no existía prácticamente en ningún lugar del mundo. Los números romanos, como los conocemos, sumar en números romanos es complicadísimo. La aritmética de los números romanos es complicadísima. En cambio, los mayas tenían un desarrollo matemático mucho más. La chinampa es una forma de producción sustentable que no había en ningún otro lugar del mundo. Si recuperamos esos conocimientos, el impulso del desarrollo científico, tecnológico que ya existe en las mentes mexicanas, pues vamos a avanzar mucho más en el desarrollo nacional. Por supuesto que también se compra tecnología y hay transferencias tecnológicas, no se trata de cerrarnos, pero ¿por qué no darnos la oportunidad de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y también de las humanidades y las ciencias sociales? Hola, buenos días, presidenta. Bueno, pues aprovechando que hoy es jueves de Mujeres en la Historia, preguntar sobre un tema que ya había tocado usted en el Zócalo sobre la homologación del tipo penal de feminicidio, que fue un pendiente que quedó pues en el sexenio pasado que el presidente impulsó, y pues preguntarle pues cómo va este proceso, cuál será la manera de hacerlo y para cuándo se tiene previsto que se logre. Es parte de las reformas que se presentaron el 3 de octubre. ¿Por qué no lo planteas? ¿Qué es lo que ya está y en qué vamos a aumentar? ¿Cómo fortalecemos la tipificación de feminicidio para todos los? Sí. A ver, la presidenta envió las iniciativas y una de los planteamientos es que todas las fiscalías deben tener, las fiscalías locales y obviamente la general, deben tener fiscalías especializadas en delitos de género, poniendo énfasis sobre todo en la investigación de feminicidio, esa es la que está. Los tipos penales de feminicidio son locales, entonces ahí está la posibilidad a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se ha venido trabajando el tipo penal y que tiene que ver solamente con homologar las razones de género, porque en algunos estados hay unas, en otros hay otra y demás, pero se está trabajando y es la instrucción de la presidenta que se haga hay uno a nivel nacional, pero hay que tener la homologación en los locales y estamos trabajando en eso, lo tenemos muy presente. ¿Cuándo se tiene previsto que
pudiera. El tipo penal está listo, estamos más bien trabajando para que los congresos adopten ese tipo penal a través de, no solamente de las fiscalías, sino con gobernadores y demás. Pero es una instrucción que dio la presidenta y se va a cumplir. Muy bien. Perdón, no me presenté. Soy Jordana González de Ruido en la Red. ¿Cómo? Soy Jordana González de Ruido en la Red. Es que no me había presentado, perdón. Muy bien. Y bueno, igual en el tema de mujeres. Vamos a revisar esto porque fue un compromiso que establecí en los 100 puntos. Ustedes recuerdan el caso del fiscal de Morelos, que incluso de manera muy valiente la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, incluso presentó una denuncia penal contra el fiscal por falsificación en el caso de un feminicidio. Y parte del problema es que en algunas fiscalías estatales, cuando hay la muerte, ¿qué quiere decir feminicidio? A diferencia de homicidio de una mujer. Feminicidio quiere decir que el motivo del que comete este delito tiene que ver con que la víctima es mujer. Es decir, el feminicidio tiene que ver con el asesinato por ser mujer, es un crimen de odio. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces cuando existen estos homicidios? Las fiscalías estatales, porque el homicidio y el feminicidio es un delito del fuero común. ¿Quién lo investiga? Las fiscalías estatales y los tribunales estatales, superiores de justicia estatal, es quien emite una orden de aprehensión a partir de lo que solicita una fiscalía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años o desde que se tipifica el feminicidio? Es que quieren esconder el feminicidio. Nos tocó, por ejemplo, uno de los casos más dolorosos cuando entramos al gobierno de la ciudad, fue el caso de una chica que fue asesinada, un feminicidio que ocurrió en la Universidad Nacional. Y se había tipificado por el entonces fiscal como suicidio. Fue el mismo caso que aparece en otros casos de feminicidios, como si la mujer hubiera decidido por sí misma matarse. O en otros casos es que estaba alcoholizada y murió por broncoaspiración, como el caso de Morelos que comento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El feminicidio es, digamos, el crimen extremo contra una mujer como crimen de odio, de discriminación. Entonces, lo que queremos es que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. Si en la investigación se ve que fue otro motivo, entonces se desecha feminicidio. Pero el objetivo es que se catalogue como feminicidio para investigarse como tal en el caso de la muerte violenta de una mujer. Entonces, ya hay una parte de lo que enviamos, si es necesario enviar más, vamos a enviar más, porque el objetivo es que no haya, el objetivo es erradicar la discriminación de cualquier forma en nuestro país. Pero evidentemente cuando hay crímenes de odio asociados a discriminación, pues todavía queremos mayor erradicación de ello. En la ciudad también la mayor parte de los feminicidios lamentablemente se cometen por personas cercanas a la mujer, pareja, expareja, lamentablemente, no siempre, pero muchas veces ocurre.
Entonces, por eso nuestro proyecto de apoyo a las mujeres tiene que ver con una parte preventiva de que si una mujer vive una situación de violencia, el Estado, el gobierno la pueda apoyar para interrumpir ese ciclo de violencia. Y en caso de que llegue el feminicidio, que no haya impunidad. Gracias. Y bueno, en el mismo tema sobre violencia de género, saber si también su gobierno buscará que se tipifique el tipo penal de transfeminicidio, ya que solo en 2 entidades de la República está tipificado. En general también es estatal, porque es un delito del fuero común y se legisla en los códigos locales. Pero vamos a ver de qué manera puede también orientarse desde la Federación. Bueno, y ya en una última pregunta, pues saber si la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, le ha dado alguna información sobre el paro que mantiene la comunidad estudiantil en el Conservatorio Nacional de Música. Los estudiantes llevan una semana en paro, piden que se aumente el presupuesto para el conservatorio, para mejoras en el inmobiliario, que se contraten a más profesores. Sé que se reunió la Secretaria de Cultura con ellos y voy a revisar con ella y vamos en la medida siempre lo posible apoyar a las escuelas. Es uno de los 100 puntos. La educación artística, el IMBAL tiene diversas escuelas de danza, el conservatorio, y nuestro objetivo pues es apoyarles. A ver, por acá, otra mujer, 3 mujeres y luego vamos con…